Bueno, bienvenidos a este vídeo donde observaremos la macroeconomía, la microeconomía y sus indicadores económicos. Mi nombre es Fátima Ríos, así que comencemos. Bueno, vamos a ver qué es lo que se encarga de estudiar la macroeconomía y la microeconomía y observaremos cuáles son sus diferencias. La macroeconomía se encarga del estudio de la suma de las decisiones de los agentes económicos, es decir, la suma de las decisiones de todas las familias, las empresas y del Estado. En definitiva, que lo que hace la macroeconomía es estudiar la economía en su conjunto. En cambio, la microeconomía lo que estudia son las decisiones individuales, tanto de las familias como de las empresas, como de la relación que ellos tenían en los mercados. Por ejemplo, lo que la microeconomía estudia es cómo una familia de manera individual tiene un determinado presupuesto familiar y se encarga de dar una serie de consejos para que esta familia pueda repartir dicho presupuesto con el objetivo de satisfacer una mayor de necesidades de las mismas, de manera que podría encargarse el estudio de una empresa en particular y ver cómo esta empresa podría aumentar o disminuir su producción y contratar a más o menos trabajadores con el objetivo de poder aumentar sus beneficios, y de misma manera también estudiaba los mercados, como también el mercado podría ser un ejemplo en la fruta, ya que estudiaba cómo podría ocurrir que la fruta pudiera subir el precio o pudiera bajar el precio. Sin embargo, la macroeconomía lo que va a hacer es estudiar los problemas económicos en su conjunto, es decir, no se va a preocupar de qué es lo que tiene que hacer una determinada empresa o una familia, o cómo funciona un mercado en concreto, sino lo que va a estudiar es la suma de millones de decisiones y por tanto va a estudiar cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál es el gasto total de un país? ¿Cuál es la producción total o cuál es el número de desempleados en el país? Ya que gracias a la macroeconomía tenemos la cuenta de suma de millones de decisiones. ¿Y para qué queremos saber esto? Bueno, pues para saber el gasto total de todo un país. Eso dependerá obviamente de la suma de millones de personas que han decidido gastar más o menos lo mismo con la producción total de un país. Dependerá obviamente de la suma de millones de empresas que también habrán decidido producir más o menos. Por eso ahora la macroeconomía se encarga que pueda haber mejoras en esta economía en conjunto. Podría decirse que busca, por ejemplo, el aumento de la producción de un país para que pueda haber más trabajo para todos y pueda ocurrir para que el país haya más rentas y por eso aumente el gasto total de la economía. Con lo que debemos quedarnos es que la macroeconomía, lo que cuenta en ella es que el total es lo que cuenta, ya que siempre va a procurar que ocurra que el país progrese. Por ejemplo, que haya más rentas en el país para que haya más dinero y apoye más a la producción total, al desempleo y a muchas variables, como a la deuda pública, al Producto Interno Bruto, etc. Bueno, hay una serie de preguntas que nos puede ayudar a diferenciar cuál es el campo de estudio de cada una de la microeconomía y la macroeconomía y sus ramas. Empecemos. En las familias, la microeconomía se va a preguntar cuestiones como cómo una persona decide si va a comprar un libro o si va a ir a un concierto. En cambio, la macroeconomía pensaría en razones por las que aumenta el gasto total de las familias de un país. Por lo tanto, vemos que mientras la microeconomía va a tratar de resolver cuestiones que influyen en una manera individual, la macroeconomía trata de resolver cuestiones en las que influyen masas de personas. Ahora vamos a otra pregunta. Sería el tema de las empresas. Bueno, la microeconomía, ellos se plantean cuestiones como cuántos pasteles le interesa producir a una panadería
para tener beneficios. En cambio, la macroeconomía se pregunta ¿qué puede suceder para que aumente la producción total de todas las empresas de un país de nuevo? La macroeconomía está tratando de responder las cuestiones en las que ha influido la suma de millones de decisiones y la microeconomía en ayudar a la decisión de una empresa individual. Otra pregunta del tema es en el Estado. Bueno, la microeconomía se pregunta si debe el Estado dar becas de estudio a algunas personas, mientras que la macroeconomía se va a preguntar ¿qué ocurre si el Estado aumenta su gasto público total de nuevo? Observamos cómo la microeconomía se centra en un gasto en particular del Estado que influye en algunas pocas personas, mientras que la macroeconomía se va a centrar en la suma de todos los gastos del Estado. Y la última pregunta que nos vamos a hacer es sobre los mercados. La microeconomía trataría de responder a preguntas tales como ¿ha aumentado el precio de la vivienda? Y la macroeconomía se preguntaría ¿cuáles son las razones que han llevado a un aumento del precio en la cesta de la compra? Bueno, pues tal y como vemos de nuevo, la microeconomía está tratando de estudiar por qué ha aumentado el precio de la cesta de la compra, pero esta cesta de la compra está compuesta por muchísimos productos y por lo tanto el precio de la misma va a depender de la suma de muchos precios que han sido fijados en distintos mercados. Y con esto terminamos en que la microeconomía trata de dar respuestas de decisiones individuales y la macroeconomía estudia la suma de millones de decisiones. Bueno, nosotros nos centraremos en la macroeconomía. Aquí observamos cómo se divide. Bueno, ¿cuáles son sus objetivos macroeconómicos? Se divide en 5 partes. En el crecimiento de producción y nos preguntamos, ¿por qué es importante? Bueno, pues a mayor producción de bienes, más necesidades satisfechas. ¿Y cómo lo medimos? Pues por el Producto Interno Bruto. La segunda es el empleo. ¿Por qué es importante? Pues porque el trabajo nos permite a las personas tener una fuente de ingresos y se mide con la tasa de empleo. La tercera es la estabilidad de precios. ¿Por qué es importante? Bueno, pues los aumentos de precios perjudican a quienes menos tienen y se mide por el IPC. La cuarta es el equilibrio presupuestario. ¿Y por qué es importante? Bueno, si el Estado ingresa menos de lo que gasta, tendrá que pedir prestado y pagar intereses y se mide con el déficit público. La quinta es el equilibrio exterior. Esto es importante porque cuando un país compra más al exterior de lo que les vende, se produce salida de dinero y se mide por la balanza de pagos. Nosotros nos vamos a centrar en qué es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por una economía en un periodo determinado. Producto se refiere al valor agregado. Interno se refiere a qué es la producción dentro de las fronteras de una economía. Y bruto se refiere a que no se contabilizan las variaciones de inventarios ni las depreciaciones o apreciaciones de capital. Además, podríamos agregar que es un indicador macroeconómico que mide el comportamiento general del tamaño de la economía de un país, en tanto lo político, económico y social. Bueno, ¿cómo se calcula el PIB? Existen 3 métodos teóricos equivalentes de calcular el PIB. El primero es el método gasto, el segundo es el método de ingreso y el tercero es el método de valor agregado o de producción. Bueno, el método gasto es la suma de todas las erogaciones realizadas para la compra de bienes o servicios finales producidos dentro de una economía, es decir, se excluyen las compras de bienes o servicios intermedios y también los bienes o servicios importados. El método de valor agregado es la suma de valores agregados de las diversas etapas de producción y en todos los sectores de la economía. El valor agregado que agrega una empresa en el proceso de producción es igual al valor de su producción menos el valor de los bienes intermedios. El método de ingreso es la suma de los ingresos de los asalariados,
las ganancias de las empresas y los impuestos menos las subvenciones. La diferencia entre el valor de la producción de una empresa y el de los bienes intermedios tiene uno de los tres destinos siguientes: los trabajadores en forma de renta del trabajo, las empresas en forma de beneficios o el Estado en forma de impuestos indirectos como el IVA. Aquí observamos cómo se calcula el método gasto, el método ingreso y el método de producción, que el gasto sería el consumo más la inversión más el gasto público, las exportaciones netas, y dan el método gasto. El método de ingreso se suman los salarios más los alquileres, los intereses, más beneficios, más depreciación, y da el método de ingreso. Y el método de producción, pues es la suma de los valores añadidos dentro de la empresa. Y estos serían los tres métodos que nos llevan al mismo resultado a precios del mercado. Y volvemos a recalcar cada uno de los métodos, que el método gasto contabiliza la compra de los productos a su precio de mercado y por eso nos da el PIB a precios del mercado. Debemos tener en cuenta que estos precios de mercado incluyen el pago de impuestos indirectos al comprar el producto con el IVA. En el método de ingreso o renta, contabiliza la suma de todas las rentas generadas en un país, es decir, el coste de todos los factores, y por eso este método nos da el Producto Interno Bruto a costes de factores. Por tanto, no incluye el pago de impuestos indirectos. En el método de producción, contabiliza la suma de todos los valores añadidos de todas las empresas, también a costa de los factores. Bueno, a continuación vamos a ver los conceptos básicos para comprender la economía del país. Que el primero sería el Producto Interno versus el Producto Nacional. En este caso, el Producto Interno Bruto se contabiliza el valor agregado dentro del país, y en el caso del Producto Nacional Bruto se contabiliza el valor agregado por los factores de producción de propiedad nacional. El segundo es el Producto Bruto versus el Producto Neto. La diferencia entre estos dos es que la depreciación del capital, el Producto Bruto, no tiene en cuenta la depreciación del capital, mientras que el Producto Neto sí la incluye en el cálculo. El tercero sería el Producto Per cápita. Este Producto Interno Bruto per cápita es el promedio de Producto Bruto por cada persona y se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto total por la cantidad de habitantes de la economía. Número 4. La inflación. Este es el aumento generalizado de los precios, pero este es relativo ya que constantemente hay un aumento de precios. Para los economistas, la inflación es el aumento progresivo constantemente generalizado de los precios, teniendo como base el aumento anterior, un aumento que genera otro aumento, y a esto se le llama la espiral inflacionaria. El concepto de inflación es difícil de interpretar como un síntoma del estado de deterioro de la economía del país, o de una mala política económica, o del barajuste económico del país. Número 5. El tipo de cambio. El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio de unidad de moneda extranjera expresado en términos de moneda nacional. Aparte, entonces, el tipo de cambio nominal se puede definir como el número de unidades de moneda nacional que debemos entregar para obtener una unidad de moneda extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. Y por último, el número 6, términos de intercambio, relación que existe entre los precios medios de importación y de exportación para todos los bienes y servicios que son el objeto del intercambio. Puede decirse que para un país determinado los términos de intercambio son favorables cuando evolucionan de tal modo para un volumen constante de exportaciones. Es posible importar una mayor cantidad de bienes al extranjero. En el caso contrario, se habla de desmejora o deterioro de los términos de intercambio. Bueno, a continuación analizaremos qué es el PIB nominal y qué es el PIB real. El PIB nominal es el valor a precios del mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un determinado periodo de tiempo que suele ser de un año.
y el PIB real es el valor de dicha producción a precios constantes. El PIB nominal es afectado por la inflación y el PIB real no le afecta la inflación. El nominal usa el precio de cada año y el real usa precios de todos los años. Bueno, el PIB nominal versus el PIB real. Se debe tener en cuenta que la producción se mide en términos monetarios. Por esto, la inflación puede hacer que la medida nominal del PIB sea mayor de un año a otro y que sin embargo el PIB real no haya variado. Para solucionar este problema, se calcula que el PIB real deflatado el PIB nominal a través de un índice de precios. Más concretamente, se utiliza el deflactor del PIB, que es un índice que incluye a todos los bienes producidos para realizar comparaciones internacionales. Se suele calcular el PIB en dólares. Obviamente, esta medida se ve muy afectada por las variaciones del tipo de cambio, ya que el tipo de cambio suele ser muy volátil. Para solucionar este problema, los economistas utilizan otro método para realizar comparaciones internacionales de los distintos productos internos brutos. Este método consiste en deflatar el PIB utilizando la paridad del poder de compra, más conocido como PPP, del inglés Purchasing Power Parity. Bueno, para finalizar haremos 2 ejercicios. El primero vamos a retomar qué es el PIB por el método del valor añadido o agregado desde el punto de vista de la producción. Este es igual al valor monetario del mercado de todos los bienes y servicios finales, no intermedios, producidos en el interior de un país en un año. El concepto del valor agregado o añadido es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el coste de las materias primas y otros bienes intermedios utilizados para producirlos. Y aquí tenemos su fórmula, que son los precios del mercado es igual a precios básicos menos el costo de los factores. Y los impuestos directos con el IVA, impuestos a la importación, es igual a las excepciones de explotaciones a transferencias del sector público a las empresas. En el primer ejercicio nos muestra que una economía se desarrolla de la siguiente manera y que calculemos lo que se nos indica. Nos presenta la empresa A, la B y la C, sus ingresos, sus salarios, sus arriendos y sus beneficios. En la primera nos pide que calculemos el Producto Interno Bruto como la suma de los bienes finales. Nos da un total de 773. En la segunda nos pide el Producto Interno Bruto como la suma del valor agregado de la economía. El valor agregado es igual al valor bruto menos compras intermedias. En la empresa A se hace la operación de 173 menos 0 es igual a 173. En la B es 400 menos 173 igual a 227. Y en la empresa C, 773 menos 400 es igual a 373 y nos da un total de 773 en el Producto Interno Bruto. En la número 3, el Producto Interno Bruto como la suma de las rentas de la economía. En los salarios se hace la operación de 50 más 70 más 100 es igual a 200. En la de beneficios se sumaría 100 más 107 más 200, que sería 407 de beneficios, y en los arriendos sería 23 más 50 más 73, que sería igual de 146 en arriendos, y su Producto Interno Bruto es igual a 773. Para el segundo ejercicio retornaremos qué es el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal son los precios corrientes. El Producto Interno Bruto expresado en las unidades monetarias del año en curso y el PIB real es expresado en las unidades monetarias de un año determinado considerando como un año base. En este segundo ejercicio nos pide que determinamos el Producto Interno Bruto real del año 2019 considerando el año base de 2018. El PIB real de 2019 se calcula multiplicando la producción de 600 por los precios del año base, que sería 6.
Entonces sería más 1000 por 4 más 1400 por 3 más 3000 por 2 más 200 por 50 más 400 por 15 da el resultado de 33.800, que la respuesta sería el Producto Interno Bruto Real del año 2019, tomando como año base el 2018, daría el total de 33.800. El inciso B nos pide que determinemos la inflación del año 2019 utilizando el deflactor del PIB. Entonces el PIB nominal 2019 es igual a 600 por 8 más 1000 por 7 más 1400 por 4 más 3000 por 1 más 200 por 45 más 400 por 10, que nos da un total de 33.400, y por la fórmula sacamos el deflactor del PIB, que sería el PIB nominal entre el PIB real por 100, y en este caso sería 33.400 entre 3.800 por 100, y nos daría el resultado del 98.8%. Entonces la respuesta sería el deflactor del PIB en el año 2019 corresponde a un 98.8%, al ser un valor menor a 100 respecto del año base 2018, la economía ha disminuido en 1.2%. En conclusión, después de analizar todos estos subtemas, ramas y ejercicios de la macroeconomía, podemos ver que esta nos ayuda como consumidores para cuando manejemos un presupuesto familiar, estemos interesados en saber si la situación económica del país está mejorando o empeorando durante los próximos meses o años, además de proveer a los sectores que sufren los mayores impactos de la mejora o empeoramiento de la economía. Bueno, agradezco su atención. Espero sea de su ayuda este video. A los que llegaron hasta acá, que pasen buen día y no se les olvide tomar agua.